Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos. El titular que mejor define el cómic en cuestión, Batman First Knight, sería el de sorprendente, increíble, insuperable, prácticamente perfecto en todo, como diría Mary Poppins. Sus autores fueron el guionista Dan Jurgens y el mega super dibujante Mike Perkins. Es como si estuviésemos viendo el cine negro de los años 40 en Estados Unidos bajo la sombra del nazismo, con guiños al cine clásico como vemos en Broadway, pues hace referencia al Frankenstein de Boris Karloff o a la película de Frank Capra, Mr. Deeds visita la ciudad, protagonizada por Jon Stewart y Jean Arthur. También nos ha llamado la atención la conversación de dos policías hablando de sus películas favoritas, Cumbres Borrascosas, La Diligencia de John Ford o El Mago de Oz, en referencia a ser la primera película de color de la historia. En este caso no nos vamos a encontrar con supervillanos, sino que Batman y Gordon se enfrentarán a Johnny el Látigo, un mafioso con pinta del protagonista de la serie Peaky Blinders, con frases lapidarias muy logradas, como cuando saca una ametralladora Thompson y dice lo siguiente: «Es hora de sacar la ralladora», aunque yo hubiese dicho «esta ralladora os dejará hechos un colador». En otro momento de intensidad, Batman le dice: «Soy Batman, ¿para quién haces de pringao?». Y el gángster le responde: «Tú vas vestido de roedor y el pringado soy yo». Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Bruce Wayne se enfrenta al dilema de usar una pistola o no cuando el teniente Gordon le dice que tiene derecho a defenderse, pues lo considera un ángel con alas negras coincidiendo con Machín, recordando que su acción tiene un límite, el mandamiento bíblico de no matarás. De hecho, el matiz religioso queda patente ante una oración de un sacerdote que se convierte en milagro salvífico con la entrada de Batman in extremis, a lo que el sacerdote dice: «Alabado sea el Señor». La otra conversación de gran belleza es la relacionada con un rabino judío que intenta comprender el alma del caballero oscuro. «No se me da a luchar muy bien, pero si tu espíritu necesita ayuda, sospecho que eres un alma torturada que necesita a alguien que le escuche». Y Batman responde: «Temo que la paz me esquivará eternamente», ya que su amigo en otro momento le invita a celebrar el Sabbat judío en familia. Por otra parte, la acción está rodada como si se tratase prácticamente de una película, por decirlo de alguna manera y entre comillas. Los diálogos son ágiles y sus creadores te atrapan de la primera a la última página. Otro dato curioso nos lo ofrece Batman, que utiliza la ciencia para descubrir a los asesinos, mientras que uno de los villanos se olvida de la ética en la ciencia para crear hombres soldado, porque para él el fin justifica los medios. Finalmente nos quedamos con la viñeta en la que Batman y Gordon se hacen amigos. El teniente dice: «¿Así vestido y me pides que confíe en ti?». Batman dice: «Soy Batman. Estás dedicado a Gotham. Ya has servido bien toda tu vida. Confiarás en mí porque quieres servirla». Y podemos decir que así, a hierro, con esta frase comienza la forja de una amistad. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada lógicamente por la muerte de Robert Duvall, uno de los secundarios de lujo de Hollywood, como podía ser por ejemplo Christopher Plummer, que ha muerto a los 95 años de edad. Un hombre con valores, una persona de 95 años de edad, al que recordamos por dos personajes fundamentalmente, por el personaje que tiene en Apocalipsis Now y en El Padrino. En definitiva, se ve que se va muy bien con Francis Ford Coppola, pero lo hemos visto en muchas películas y siempre es un actor que llena la pantalla. Así que descanse en paz esta auténtica estrella de Hollywood, Robert Duvall. Y por supuesto, para hablarles de cine, pues contaremos con nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde recomendamos encarecidamente una cinta de acción e intriga, Ruta de Escape, un peliculón. También hablaremos de la película El Agente Secreto, con varias nominaciones a los Oscar, y por supuesto hay una película de animación para toda la familia que también entra a la carrera por los Oscar, que se llama Little Amelie, que también es altamente recomendable. Por supuesto, en esta ocasión contaremos con nuestras firmas, la de Irene de Alba en Classic Manía, la de Antonio Rubio Plo, que nos va a hablar de Chesterton y Agatha Christie, y por supuesto nuestro compañero Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que seguro que tiene alguna que otra sorpresa que presentarnos. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque el peliculón de esta semana tiene nombre brasileño. ¿Quién no se acuerda del gag de Emilio Aragón en el que aparece un dictador brasileño proponiéndole algo muy especial al público? Menos samba y más traballar. Menos samba y más traballar. Bueno, el caso es que se estrena El Agente Secreto. Y es que el cine brasileño da la campanada con esta producción, pues el trabajo del brasileño Kleber Mendoza Filho, recordado por Doña Clara, está dando la vuelta al mundo y viene respaldado por nada más y nada menos que 2 Globos de Oro, 3 premios en el Festival de Cannes y 4 nominaciones a los Oscar. Mejor película, mejor actor principal, mejor película internacional y mejor dirección de casting. La cinta gira en torno a Marcelo, un profesor de oscuro pasado que vive en la época de la dictadura militar brasileña en 1977. Esta producción deja a un lado la carga ideológica hasta cierto punto para centrarse en una trama de intriga capaz de cautivar al espectador. Podemos decir que acertadamente. El actor protagonista es crítico con la dictadura de esa época y es que está claro que tomar el poder con el objetivo de frenar al comunismo podría ser legítimo, pues esa ideología mató a millones de personas en todo el mundo, casi siempre respaldado por Cuba, que exportaba militares para implantar el comunismo en cualquier lado y que siempre apoyó este tipo de revoluciones de corte comunista aportando soldados. Pero el problema de esa actitud pierde toda la legitimidad cuando se utilizan las mismas armas que utilizaba Fidel Castro, como la tortura y, por supuesto, al poco tiempo nos instaura la democracia, que debe ser la manera más justa de gobierno, o por lo menos la menos injusta. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La animación franco-belga y el anime japonés unen sus fuerzas para adaptar la novela de la escritora Amélie Nothomb, una novela que se titula La metafísica de los tubos, ya que vamos a poder ver en pantalla Little Amelie, una cinta dirigida por Maëlys Balade y Lia Cho-han-si-kwan. Nada al aparato. Se trata de una película que tiene un mensaje poético que habla de la mirada de una niña que vive en Japón. Y es que Amélie es una niña belga que nace en Japón y gracias a su niñera, Nishio-san, la vida es toda aventuras y descubrimientos, pero en su tercer cumpleaños un suceso lo cambiará todo.
Hay que decir que esta película pues ha entrado en la carrera por los Oscar, participó en el Festival de Cannes y por supuesto ganó el premio del público en el Festival de Annecy, que tiene mucho que ver con el mundo de la animación. En palabras de su directora, esta fue su intención. Nuestra intención fue captar la mirada pura del niño, donde cada descubrimiento es una ventana al asombro. Traducir conceptos complejos en imágenes que emocionen a pequeños y adultos era un reto que parecía inalcanzable. Lo consiguieron gracias a esta poesía visual. Little Amelie. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. La sorpresa de esta semana es sin duda el documental La Inmaculada. Una cinta que, utilizando las últimas tecnologías de un estudio virtual LED y con una escenografía tradicional, transporta al público a los actos eternos de la Sagrada Familia hace más de 2000 años, para participar en uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, ya que nos podremos encontrar el milagro de las bodas de Caná, la última cena y su paso por el Gólgota. Hay que decir que esta producción ha sido dirigida por Michal Conrad, que es un especialista, uno de los europeos que mejor hacen documentales religiosos. Lo recordamos, por ejemplo, por La Divina Misericordia y, por supuesto, por Dos Coronas, donde se hablaba del talentoso sacerdote polaco que dio la vida por una persona. Nos estamos refiriendo a San Maximiliano Kolbe, que era prácticamente ingeniero, que tuvo gran iniciativa como periodista y que, por supuesto, pues nos enseñó una forma de enfrentarse con el poder de manera pacífica. El caso es que en esta historia pues se nos cuenta la vida de la Inmaculada Concepción, que es así como María se presentó a Santa Bernadette en 1858 en Lourdes. En definitiva, esta película les va a sorprender y cuenta con el testimonio de los padres marianos que analizan textos griegos de la Sagrada Escritura y nos hablan de las claves del dogma de la Inmaculada Concepción. Finalmente, la película simpática de la semana es Movida Celestial, una cinta protagonizada por Keanu Reeves, que parece que está viviendo una segunda juventud, pues cuando era joven parecía más viejo y ahora que es viejo parece más joven y está teniendo una segunda oportunidad después de Matrix. Y es que en esta ocasión hace de un ángel bueno en una producción que tiene algo de Frank Capra y de la mala puleva que se tiene en los últimos años con los vicios que hacen los jóvenes. El caso es que le da réplica a Aziz Ansari, que fue el creador de la serie Master of None, Maestro de Nada, que ya recomendamos, y que en esta ocasión pues vuelve a ser también actor, el coprotagonista que le da la réplica a Keanu Reeves. Movida. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Por otra parte, el cine de cuota española es menos cuota que nunca gracias a Balandrau Viento Salvaje, que es un homenaje a las víctimas y rescatadores de una de las grandes tragedias de los Pirineos, concretamente hace 25 años de la tragedia. El director ha sido Fernando Tudors y en él nos cuentan lo siguiente.
En cuestión de minutos, un grupo de amigos que ascendían al Balandró en un día soleado se ven atrapados por un fenómeno meteorológico que desencadena una tragedia. Hacer esta película, dice el director, ha sido como una descomunal lección de vida. Además, por lo visto, funcionó como si fuese una auténtica familia. Todos hemos tenido un compromiso enorme que también nos ha situado muy bien ante las dificultades de un rodaje tan complicado. Yo sabía que tenía que ir a la montaña en familia. Hablo de los actores y del equipo. A muchos los conocía muy bien y a los que no, es gente que me llevo para toda la vida. O sea que el ambiente ha sido muy bueno y solo ese detalle da a entender que es una película que de alguna manera te ayuda a comprender que a la montaña hay que tenerle bastante respeto, porque si la amas, sabes también cómo se puede comportar. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Una de las sorpresas de este año va a ser sin duda Ruta de Escape, basada en una novela de Don Winslow, porque los tiempos que corren, que una película llene una sala a las 4 de la tarde es prácticamente un milagro, salvo por lo que ocurre con las películas religiosas que generan un buen boca a boca en los últimos años. El caso es que el director Bart Layton homenajea a las películas de Steve McQueen como por ejemplo Bullitt o El secreto de Thomas Crown, ofreciendo un thriller de ladrones que mantiene la intriga y sorprende al espectador con buenos giros argumentales, sin que se noten demasiado. De alguna manera hay que decir que esta película también bebe de lo que le suele pasar a las cintas de acción en los últimos años, ya que el valor de la familia se refleja de una u otra manera, de manera bastante acertada, así como la labor de las personas que dan la vida por sacar adelante a chavales con gestos de acogida, y cómo la educación recibida de alguna manera se mantiene a pesar de los pesares y sirven para evitar ciertos límites y poner ciertas reglas. El resto lo hacen muy buenos actores como Halle Berry, Mark Ruffalo y Chris Hemsworth, cargado de escenas sugerentes, sin finales forzados y sobre todo contado con mucha elegancia. Para hablarnos de ello, contamos en nuestros micrófonos con la presencia de Carlos y Javier. Bueno, Javier nos tiene que contar alguna curiosidad con respecto a los actores protagonistas, porque todos ellos han sido superhéroes. Por ejemplo, Halle Berry ha sido Tormenta en los X-Men y creo que también hizo el personaje de Catwoman. Uy, nos ha salido casi un chispita muda. ¿Pero qué nos puede decir de otros actores que también han participado en ella? Pues bueno, han participado actores de Hulk y de Thor. Creo que ya los conoceréis. Bueno, pues aparte de esa tontería tan simpática y divertida, cuéntanos un poco algo de los actores, pero ya en serio. Que sale el Hulk, el actor de Hulk y el actor de Thor. ¿Y quiénes son? Chris Hemsworth es Thor. Y Hulk es Mark Ruffalo. Bueno, pues hasta la próxima. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Por otra parte, contamos con Carlos, que ha podido ver la película y nos va a dar su opinión de ella. ¿Qué te ha parecido esta producción? La película me ha parecido una película muy interesante, ya que combina muy bien la acción con la intriga y combina unos diálogos muy fluidos, lo cual hace que resulte muy entretenida al espectador.
¿Y qué te han parecido a ti las escenas de acción? ¿Cuál te ha gustado más? La que más me ha gustado ha sido la persecución de un coche a una moto, debido a la fluidez de los movimientos y la intensidad de la escena. Y en cuanto a los diálogos más interesantes o las escenas más interesantes, ¿cuál ha sido para ti? Para mí la escena más interesante es la escena final, la cual veréis con gran sorpresa e ilusión. Me encanta que mantengan la intriga hasta el final. Muchísimas gracias por su presencia. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Reconozco que en un principio Goya nunca estuvo entre mis favoritos, pues me llamaba más la atención el talento de Velázquez, Dalí o Murillo, pero hace unos años, visitando el Museo del Prado, el museo que ya los niños de España no visitan en los viajes de fin de estudios porque supuestamente no es divertido, un señor se acercó a mis hijos y les explicó un secreto que a todos nos fascinó. Pues si uno sigue un cuadro y se pasea de un lado a otro, sentirá que el personaje le seguirá con la mirada. Mis hijos disfrutaron un montón de este hecho. El caso es que ha llegado al Soho de Málaga el musical Goya para celebrar San Valentín, en el que conoceremos esta fascinante figura desde una óptica nunca vista hasta ahora, mejorando la mítica serie de radiotelevisión española o la película Goya en Burdeos. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Este musical se puede ver en el teatro, como decíamos, del mítico Antonio Banderas. Los encargados de dirigir este proyecto han sido Juan José Alfonso, como director, en una obra de Ignasi Vidal con letras y música de Tom Vega. Este musical tiene un buen ritmo. Sin bailes espectaculares, además, mantiene la atención del espectador y se puede decir que el director juega con el drama y el humor en un tono ligero, acompañado de una música muy pegadiza, como esa canción inicial en la que vemos a Velázquez y Goya, en la que uno representa las manos y el otro al pincel. En una obra musical que habla del valor de la amistad, que es crítico con los tíos de faldas en las clases altas de la sociedad española de la época. Y también, de alguna manera, nos recuerda que la ideología nos aleja de encontrar soluciones y de poder buscar puntos que nos unen. El actor que hace de Goya lo borda. Recordamos también, mientras vemos esta historia, pinturas tan importantes como la de las Majas o los frescos de la Catedral de Zaragoza. Este cantante lo hace con dulzura y responde al nombre de Javier Godino. La actriz y cantante Erika Bleda le da la réplica, guardando un extraordinario parecido con Patricia Conde, aunque el actor más simpático y que engancha más al espectador, a mi juicio, es Leo Rivera en el papel de Godoy. En contraposición con lo positivo, aunque el actor que hace de inquisidor lo hace muy bien, este musical habla de las luces de la Ilustración, pero se olvida de sus sombras, como la masonería y su idea de destruir valores cristianos, presentando a la Iglesia como radical o obsoleta, vinculada a la ignorancia y a la superstición. Acierta desde luego al hablar de la nada evangélica Inquisición, pero hay que decir que en esa época ya estaba de capa caída. El personaje que hace de inquisidor es demasiado agresivo y rezuma odio, cantando al estilo de Enrique Bunbury de Héroes del Silencio. Este hecho resulta paradójico por la cantidad de científicos católicos donde para ellos la ciencia y la fe eran compatibles. El guión acierta al mostrar el inicio de la Revolución Francesa como algo necesario, pero se convirtió en una carnicería. Y, por supuesto, quiso imponer una serie de principios de una manera totalmente inadecuada e impropia. Por último, este ameno, simpático
y entretenido musical sobre Goya, muestra esa capacidad crítica del pintor por su capacidad de observación reflejando las luces y sombras de reyes y políticos, los problemas sociales de la época, el costumbrismo o retratando el horror creado por la invasión napoleónica que levantó al pueblo en armas, creando lo que se conoce como guerra de guerrillas. No se pierdan este musical si tienen ocasión de verlo, les gustará. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Si los reyes no saben qué regalar en Navidad, la fe, la ética y los valores de los superhéroes puede ser el regalo ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Hoy contamos en nuestros micrófonos con la presencia de Antonio Rubio Plo, escritor y analista internacional. Hoy vamos a hablar de dos de mis escritores favoritos británicos. Hay algunos otros, pero bueno, Chesterton y Agatha Christie me encantan. Estos dos grandes autores pertenecieron a un club literario de novela policíaca. ¿Qué nos puede decir al respecto, Antonio? Bueno, pues evidentemente hay una coincidencia todavía anterior a esa, y es que ambos escritores vivieron en la misma calle de Londres, aunque no coincidieron en el tiempo. Chesterton vivió en el barrio de Kensington, en una calle que se llama Sheffield Terrace, en los primeros años de su infancia. Luego la familia se mudó. Y Agatha Christie en la década de 1930 vivió en esa misma calle cuando estaba ya publicando sus grandes éxitos. En esta época, en los años 30, hay que recordar que Chesterton murió en 1936, se había creado el Detection Club, que era un club de escritores de novela policíaca. El presidente era Chesterton. Una de las integrantes era Agatha Christie. Había otros más, evidentemente, ¿no?, en ese club. Pero lo más curioso es que en 1957, muchos años después, la presidenta de ese club fue Agatha Christie. Tenían una serie de lemas ahí, digamos, en su método de trabajo. Para empezar, no querían pistas que despistaran al lector, como solían hacer algunos escritores de novelas policíacas. Y después también rehuían toda alusión a lo sobrenatural, a lo fantasmagórico y tal. Esas cosas no debían figurar en una novela detectivesca, ¿no? En otro género a lo mejor, pero en esa no. Y colaboraron con otros escritores en alguna publicación conjunta durante la presidencia de Chesterton, que fue tal presidencia hasta su muerte en 1936. La verdad es que las historias de Agatha Christie, en las que de alguna manera se dejan pistas para que tú puedas seguir un poco la trama e intentar descubrir los casos, son bastante interesantes. Yo recuerdo una serie de televisión que tenía perdida, pero mientras preparábamos esto, pues creo que la he recuperado, que es la historia de los detectives Tommy y Tuppence Beresford, que eran historias en las que te van dejando pistas, tú ibas viendo la serie y van dejando pistas, y un niño o una persona adulta que estuviese atenta, pues más o menos podía resolver el caso. Eran casos quizás más sencillos que luego otras novelas de Agatha Christie. Luego Agatha Christie leyó los relatos del padre Brown, que a mí siempre me han fascinado porque la manera de descubrir los casos que tenía el padre Brown eran fabulosos y tenía un toque humano muy bueno. También quizá me recordaba un poco a Simenón, que también en su obra el toque humano también era importante. ¿Cómo influyeron en su obra los relatos del padre Brown? Bueno, estabas hablando del matrimonio de los Beresford, ¿no? Sí. Esa serie que empezó a publicar algunos episodios, novelas cortas, todos los relatos cortos, Agatha Christie hacia 1929, o sea, antes de que apareciera en escena, no, había aparecido, antes de que tuviera sus grandes éxitos, porque Poirot ya existía en la mente de Agatha Christie. Sí. Entonces, en uno de los episodios, que preguntas por el padre Brown, el detective Tommy se disfrazaba de sacerdote, lo mismo que el padre Brown, para tratar de recuperar una fórmula química robada, que era un secreto de Estado, y en fin. Y ahí imitaba un poco el estilo del padre Brown, que se acercaba un poco inocentemente, en este caso era un verdadero sacerdote, y no Tommy como se disfrazaba de sacerdote para estar cerca del ladrón de la fórmula, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, volviendo al tema, sí leía los relatos del padre Brown de tal manera que algunos expertos han encontrado algunas similitudes, o mejor dicho, influencias en relatos de Poirot. Por ejemplo, hay un relato de padre Brown
que creo que lleva el título del signo de la espada rota. Es una historia complicada leerlo porque... Sí, me suena complicado, me suena haberlo leído, sí. Sí, porque describe un general que vive exiliado en Brasil y que se mezcla en una batalla, en fin, y que al final muere como un héroe en la batalla, pero en realidad lo eliminan sus propios compañeros, ¿no? Por otros motivos nada nobles, ¿no? Entonces, ese signo de la espada rota, según algún autor, sirvió para inspirar una novela de Poirot que se llamó en español El misterio de la guía de ferrocarriles, ¿eh? Sí. Realmente el título original es Los asesinos del ABC, ¿no? Muy actual por lo sí. Que estamos viendo. Sí. Entonces, en esta novela se decía una cosa que el padre no habría desarrollado. ¿Cómo ocultarías un crimen? Pues recubriéndolo o rodeándolo de otros crímenes. O sea, un supuesto asesino en serie va matando gente, pero en realidad, detrás de toda esta historia solo hay un objetivo, un crimen de entre los varios que hay, es el que el asesino ha planeado para despistar y hacer creer que es un asesino en serie, un loco, cuando en realidad no se trata de eso, ¿eh? Sí. Y esto ya lo dice el padre Brown cuando el signo de la espada rota, ¿no? Dice, un crimen oculta a otros crímenes y muchas veces el mejor sitio para ocultar algo es un sitio en que haya muchas cosas parecidas, un guijarro en una playa, una hoja en un bosque, etcétera, ¿no? Este tema lo desarrolla entonces Poirot en esta novela que acabo de decir, pero que el padre Brown ya lo había pensado. Sí, sí. ¿Y qué diferencia y similitud encuentra en Poirot y el padre Brown? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Sí, parecería que no muchas, ¿no? En principio, pero hay hay una que es evidente, ¿eh? Y ambos son católicos, un católico belga sí, es verdad. Y un católico, en este caso, de origen irlandés, el personaje real, ¿no? En que se basó Chesterton, pero el tratamiento es distinto, en el sentido de que sí hay una humanidad común en ambos, una empatía hacia las víctimas, pero el padre Brown busca también redimir o dar oportunidad a los asesinos para que estos confiesen su crimen. No se fija tanto en la sucesión de pistas al estilo de Sherlock Holmes. Sí, es verdad, sí. Una pista aquí, otra pista allá. No, va más al alma humana, a la raíz de por qué han sucedido las cosas, porque se ha acumulado el odio en esa persona, porque la envidia, los celos, muchas cosas que han llevado a un crimen, ¿no? Y eso es lo que descubre el padre Brown, con su aparente inocencia e insignificancia, pero también Poirot, de alguna forma, también se acerca. De hecho, su estilo que muestran en las películas y en las novelas de reunir a todos los implicados o relacionados con el caso en una habitación al final es darle una oportunidad al criminal para que confiese. No siempre lo hace y a veces es un poco dramático, pero desde luego no lo hace Poirot. Eso no quiere entregarlos a la policía, sí. que ellos mismos reconozcan su crimen, ¿no? En ese sentido hay esa cierta similitud. También, en este caso, el padre Brown busca salvarles de alguna forma, ¿no? Sí. Esto me recuerda, con esto termino, una serie que para mí está muy inspirada en el padre Brown italiana, que conocerás sin duda, el sacerdote Don Mateo, sí. de Terence Hill, sí. Y que al final siempre es una profunda reflexión junto al asesino, ¿no? Para que éste recapacite. Pero el padre Brown va por ahí también. Poirot, en otro estilo, pues también busca una cierta empatía hacia todos, ¿no? Pero al final la verdad, en eso coinciden, hay que descubrirla y debe salir a la luz. Sí, con respecto al padre Brown, yo siempre recomiendo que, como son relatos cortos, se lean de tirón, porque tiene una complejidad Chesterton escribiendo que para poder pillar el caso y entenderlo en su profundidad necesitas leer la historia del tirón. Te puedes tirar a lo mejor 35 o 40 minutos leyéndolo, pero debes leerlo así, porque si no, no puedes apreciar el talento de este hombre. Te pierdes completamente, y además en muchos momentos del relato el padre Brown no aparece más que como un personaje secundario. Sí, encima. Sí. Luego, en su primera novela, la primera novela de Poirot, El misterio del caso de Styles, el detective belga da algunos consejos de investigación que pueden servir para la vida. ¿Te acuerdas de alguno de ellos? Sí, y algunos los tengo anotados, aunque no todos, porque salían varios. Esta novela se publicó, quiero recordar, hacia 1916, en el momento en que algunos belgas que habían oído de la Primera Guerra Mundial, como el personaje que se inspira a Poirot, se habían refugiado en Inglaterra. Y aquí
Hay un caso que parece que es muy evidente, que ha sido el asesino de una mujer que está casada con él, pero resulta que las cosas no son como parecen. La historia da una serie de giros. Por eso da para una serie de consejos que dice, que valen para la vida, y para un análisis y para un estudio. Antes de analizar, hay que recopilar todos los hechos significativos y buscar en los acontecimientos una relación de causa-efecto. O sea, que no podemos dejarnos llevar por filias, por fobias, por simpatías, y no caer en lugares comunes. Causa-efecto, causa-efecto. Sería un consejo. El segundo, militar a 3, Sí. Atenerse a los hechos, porque la explicación más sencilla es la más probable. Y hoy en día, precisamente, esto de lo más probable, mucha gente no lo cree. Busca extrañas conspiraciones. El de la navaja, te refiere a la navaja de Ockham, ¿no? La explicación más sencilla. Sí, esa es la más probable. Efectivamente, la navaja de Ockham. No lo dice así con este nombre, Agatha Christie, pero va por ahí, ¿no? Sí. Y después... Bueno, con respecto a ese tema, yo por lo menos creo que es verdad que a veces la explicación más sencilla es la más factible, pero luego, por ejemplo, hay temas aquí, por ejemplo, complicados en España, como el caso de los atentados del 11M, que yo creo que ahí sí ha habido una gran manipulación y no creo que por eso podamos ser conspiranoicos a la hora de pensar eso. O, por ejemplo, cuando llegó el COVID, durante un tiempo, tú sabes que la ideología de género se metió en las series cuando estábamos todos en casa viendo series y películas y no sé cuánto, porque no podíamos movernos. Esa idea de la cultura woke y de meter el tema demasiado de la ideología de género en la infancia, fueron temas que se hicieron sin que nos pudiésemos prácticamente defender, porque la cultura woke, cada vez que abrías la boca, te la cerraban. Sí, pero lo que pasa es que eso ya venía unos años antes, o sea, esto no fue cuando lo del COVID, o sea, también el COVID, pues... Sí, bueno, lo potenció. Pero que de alguna forma, sí, eso está presente en muchas ideologías, muchas series, sí, realmente es verdad. Sí. Pero vamos, atendiéndonos a otros casos concretos, porque en los temas de conspiración realmente nos podríamos perder, y aplicándolo a la vida, la verdad es que hay que buscar la explicación más sencilla, porque a veces juzgamos a las personas y no nos damos cuenta de que a lo mejor no hay tal intención en esas personas, sino que realmente las cosas son como son. Por eso otro consejo es de Agatha Christie, de Poirot, las apariencias engañan en muchas ocasiones. Y otra cosa, y con eso termino los consejos de Poirot, los hechos mandan, no las teorías. No hay que someter los hechos comprobados a teorías brillantes, pero prefabricadas para el caso. O sea que hay mucha gente que primero lanza su teoría y luego la vida quiere encajarla en esa teoría, ideología, llámalo como quieras. Y ahí eso es un error. Y no encaja, en ese caso no encaja. Como intentes guiarte de esa manera, lo tienes complicado. Claro. Sí, luego, si te parece, para terminar, porque nos quedan más o menos 2 minutos, yo hago un par de recomendaciones o 3 de películas que se han hecho sobre las novelas de Agatha Christie, y luego si quieres terminas tú contando alguna, recomendando alguna, si tienes así alguna en mente. Mira, yo la primera, mi favorita es Testigo de Cargo, que es como una película, es como una historia de Agatha Christie, que no es de Agatha Christie, pero más bien podríamos decir que es de Alfred Hitchcock, y que es divertida y a la vez profunda y a la vez sorprendente, porque el final, no lo vamos a desvelar por supuesto, es un final que te deja petrificado. Luego, luego también hay otra historia. También está muy bien, por ejemplo, La Casa Torcida, que se hizo hace unos años, que a mí me sorprendió porque no es lo que estamos acostumbrados a Agatha Christie, por eso la recomiendo. Y luego las versiones que ha hecho Kenneth Branagh a mí me gustan, tienen ese encanto, y ahí, por ejemplo, en Muerte en el Nilo, por contar una de ellas, hay un crimen y allí las pruebas se van viendo y tú descubres cuál es el asesinato, porque te das cuenta de los fallos que comete el asesino y no te engañan. Es como, podemos decir que es la prueba del algodón, no te engañan. Si tú te atienes a los hechos que se van contando en la película, tú eres capaz de descubrir quién es el asesino. Sí, las 3 películas de Kenneth Branagh, hay una tercera que, ¿cómo se llama la última? Sí, esa tenía un toque como más fantástico, no recuerdo el nombre. Pasaba en Venecia la historia. Lo que pasa es que
los guiones, quien haya hecho los guiones de esas 3 películas, ha sido poco fiel a Agatha Christie. ¿Sí? Porque ha introducido muchos elementos que no estaban en la realidad. Aunque la esencia se mantiene de la historia, sí, ha habido algunos cambios ahí, ¿no? Sí, en ese sentido, uno tendría que preguntarse, la pregunta te la hago a ti, ¿quién es el mejor Poirot? ¿Kenneth Branagh o Peter Ustinov? Hombre, para mí Peter Ustinov. Sí, y eso sin contar la serie de la BBC que durante mucho tiempo, y seguimos todavía viendo, de los casos de Poirot, en que están ahí todos, absolutamente todos los relatos cortos, esta serie que se emite en Paramount Network, pero que procede de la BBC y que estuvo presente durante más de 20 años. No me acuerdo el nombre del actor, pero es genial también, ¿no? ¿No te parece? Sí, yo de esa serie, fíjate que esa no la tengo yo, no tengo la onda de la serie. Lo que sí te puedo contar, como dato curioso, es que a mi padre le encantaban las novelas de Agatha Christie. Sí, y la que has citado tú de Testigo de Cargo, se basa en un relato corto de Agatha Christie, sí, que fue adaptado al teatro. Y bueno, pues realmente ahí Hitchcock hace una gran creación. A mí me recuerda... Bueno, pero no es de Hitchcock, es por eso que yo digo que parece de Hitchcock, pero no es de Hitchcock, es de Billy Wilder, sí. Billy Wilder. Sí. Vamos, hay una de Hitchcock parecida en la trama que se llama El proceso Paradigm. Se parece un poco a la historia, si lo recuerdas. Esa no la he visto. Es una película también de engaños y crímenes en marido, mujer, en fin, una historia también sorprendente. Se la recomiendo, El proceso Paradigm. Pues nos quedamos con esa 1947. Nos quedamos con esa recomendación y esperamos contar contigo el mes que viene, como siempre. Muchísimas gracias. Sí, contad como siempre. Un abrazo. Muchas gracias. Classic Manía. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal? Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un caballo vestida del oeste? Creo que te has equivocado de película. Pues no me he equivocado, lo que pasa es que el disfraz de gángster no me sienta nada bien y he preferido ponerme el cowboy. Pues por lo menos has acertado en el caballo, que es una de las piezas esenciales de esta película. Pero ¿qué podemos decir de La jungla de asfalto?, que es una de las películas más grandes del cine negro? El final es interesante porque deja clara la posición lógica del director y de la época, donde los buenos está claro quiénes son y donde los malos también se sabe cómo son. Pero su desenlace final es lo más interesante, es muy poético y de una belleza inigualable. ¿Qué puedes contarnos de esta película? Pues un abogado corrupto y un grupo de delincuentes planean un audaz atraco a una joyería. Si todo sale según lo previsto, podrían hacerse ricos, pero la suerte también tiene que acompañarles y puede que no esté de su parte el día del golpe. ¿Quiénes componen el reparto? Sterling Hayden, Louis Carlhen, John Hagen y James Whitmore, entre otros muchos. La verdad es que la interpretación de Sterling Hayden es muy buena, pero ¿qué más me puedes contar de esta fabulosa cinta? Pues que esta fue la primera aparición cinematográfica en un pequeño papel de Marilyn Monroe, una película basada en una poco destacable novela de Barnett, cuya trama y personajes fueron ideados por John Huston y su co-guionista Ben Maddow. ¿Qué dijo la crítica de este largometraje? Obra maestra del género negro, un retrato de personajes al límite, hosco y amargo, sin asideros para el espectador, gracias a una puesta en escena de admirable sobriedad y precisión milimétrica, una película imprescindible. Esto fue lo que comentó Miguel Ángel Palomo en el diario El País. Oye, mis fuentes, o sea, tus fuentes, por lo tanto nuestras fuentes, nos desvelan que John Huston dijo lo siguiente de sí mismo. He vivido muchas vidas. Tengo tendencia a envidiar al hombre que ha protagonizado solo una, con un solo trabajo, una sola esposa, en un solo país, bajo un solo Dios. Puede que no sea una existencia excitante, pero al menos cuando tiene 73 años, él sabe los que tiene. Mi vida se compone de episodios fortuitos, tangenciales y dispares. 5 esposas, muchos enredos, algunos más memorables que los matrimonios. La caza, las apuestas, los pura raza, pintar, coleccionar, boxear, escribir, dirigir e interpretar. Como vemos, este director era muy polifacético y además era un hombre capaz de distinguir el bien del mal, por lo menos él lo deja claro con estas declaraciones. La verdad es que sí, aparte
aparte tenía muchísimas aficiones. Sí, sí. Por último, ¿qué te parece si me cuentas algo más de esta fabulosa película? Pues buceando en diversos artículos cinematográficos, quiero destacar un artículo de Diego Faraone en la revista Miradas, que dice lo siguiente: La jungla de asfalto se convirtió en fuente de inspiración para un sinfín de films, de atracos perfectos, de calidad variable, claro, que conformaron todo un subgénero dentro del subgénero que ya conforma el policial negro. Entre ellos, cabe destacar como insuperables la película The Killing, de Kubrick en el 56, y más cerca en el tiempo de Reservoir Dogs, de Tarantino en el 92. Bueno, pues Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Si los reyes no saben qué regalar en Navidad, la fe, la ética y los valores de los superhéroes puede ser el regalo ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Ahora, si les parece, conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Queridos amigos de Directo a las Estrellas, queridísimo Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca. Ay. Mira que llevamos poquito de año, un mes y medio. Y a lo mejor estáis sintiendo ya que el cine no es como el que había antes. Y es verdad. Este año no va a merecer la pena ir a las salas de cine. Y eso creo que no es tanto verdad. ¿Qué películas van a venir? Que lo mismo me van a hacer salir de una sala de cine diciendo, qué amargo. Pues a lo mejor tenéis hasta razón. Pero vamos a intentar encontrar alguna que cuadre con vosotros, ¿vale? Os está hablando Antonio Peláez de Barceló desde Toronto, pero para el mundo entero. Entonces vamos a tocar cine español y, por supuesto, cine de todos lados. El que hacen los americanos, que hacen cine como locos y además con mucho dinero, y el que hacemos en España, que a veces lo hacemos como locos, pero con menos dinero. Bien, hablando de amargura, amarga Navidad, anda que ya tenía que venir Almodóvar. Pedro Almodóvar ha anunciado pues nueva película, viene para marzo, esta peli, y resulta que pues tras el fallecimiento de su madre en diciembre, yo tampoco entiendo muy bien por qué se estrena esta película en marzo, pero bueno, cosas de los Almodóvar. Pues una directora de publicidad llamada Elsa, que es Bárbara Leni, ¿vale? Qué buena actriz Bárbara Leni, tremenda. Bueno, pues se refugia en el trabajo. Estas cosas suceden. Pero un ataque de pánico le obliga a parar, ¿vale? Y se va a Lanzarote. Los problemas de los ricos. Tengo un problema, me voy a Lanzarote. Por favor, Bárbara, de verdad, ¿cómo vivimos? Mientras su pareja permanece en Madrid. Entonces, allí, pues, se encontrará con distintos personajes que pueden incluir a Aitana Sánchez Gijón, Rosy de Palma y Milena Smith. Así que a ver qué nos cuenta Pedro Almodóvar. Hablábamos de que a lo mejor no tenéis razón para ir al cine. Qué mejor razón que llevar a los niños. ¿Les gustó Angry Birds? Angry Birds 3 viene, ¿vale? Lily James, Marcelo Hernández y en la versión original Jason Sudeikis. Ted Lasso, por supuesto. Bueno, pues ojo, que por ahí estará también MrBeast, que es este youtuber, más bien, que es un pesado que hace unos retos y una cosa por ahí. A saber cómo está este Angry Birds 3. Y a saber quién lo dobla en español. Pero si lo que preferís también es los clásicos, y con, eso sí, algo de animales. Y para los niños tenemos La Granja de Animales, Animal Farm, que dirige Andy Serkis con las voces ahora Seth Rogen, que está haciendo una serie súper famosa de Hollywood. Yo lo veo un poco pesado, pero bueno. Glenn Close, Woody Harrelson, aquí, y el propio Andy Serkis. Así que pues la cosa va a estar
parece que medianamente interesante. Tenemos muchos por orden alfabético, pero en vez de irnos por orden alfabético, pues vamos a saltarnos ya directamente a Calle Málaga, porque anteriormente ya había estado esta película, si no me acuerdo mal, estuvo por el Festival de Toronto. En Venecia se llevó el premio del público, ¿vale? Y bueno, pues es una película dirigida por Mariam Touzani, ¿vale? Que debuta en lengua española en este caso, es una directora que ya había escrito antes y que habla dirigido antes, que habla de una mujer que lucha por conservar la casa donde creció en Marruecos. Carmen Maura, grandísima. Marta Etura, qué ganas de volver a ver a Marta Etura. Miguel Garcés, en fin, un reparto interesante. ¿Qué queréis que os diga? Últimamente, tal y como está Almodóvar, me interesa casi más esta que cualquier otra cosa. Pero si sois como yo, del Coyote y del Correcaminos, Coyote versus Acme es una película que ya, pues, digamos, han dicho que es una cinta histórica antes de llegar a las salas. Estuvo a punto de no estrenarse nunca, porque Warner Bros. Decidió guardarla para beneficios fiscales, ¿vale? Entonces, ha habido pues directores de cine, actores y competidores del estudio que salieron a decir, no, esta película se tiene que estrenar, y la ha rescatado Ketchup Entertainment, bueno, los que hicieron una película animada de Porky y Lucas, ¿vale? Y mezcla animación real, acción real y animación clásica. El Coyote lleva a juicio a la corporación Acme, ¿vale? La que pues le ha arruinado la vida, y bueno, se convierte en una sátira de las leyes y de las grandes corporaciones. Volvemos al cine español, volvemos a Carmen Maura, La Cuidadora, Alex de la Iglesia, Carmen Maura, Blanca Suárez, Marta Azas, menudo reparto. Bueno, tras sufrir un accidente doméstico, Carmen, que es Carmen Maura, que tiene 80 años, necesita asistencia permanente. Entonces su hija busca y encuentra una tal Blanca. Oye, esto parece que los personajes tenían los nombres ya de quien buscábamos, ¿eh? Una cuidadora que parece encajar a la perfección, pero la relación entre las tres mujeres empieza a transformarse y sale a luz un secreto, vamos. Muy Alex de la Iglesia. El Diablo viste de Prada, segunda parte. Meryl Streep, Anne Hathaway y además Lucy Liu, Sydney Sweeney, ¿quién si no? Sydney Sweeney es que está poniendo su pecho por todos lados y las cosas como son. Y Stanley Tucci, por favor, Stanley Tucci. Así que, ¿quién quiere llevarse el Oscar este año? Tom Cruise, porque ya se ha llevado el honorífico y le apetece llevarse el de verdad. ¿Y con quién cuenta para eso? Con Alejandro González Iñárritu. ¿Qué compañero va a tener? John Goodman y Riz Ahmed, entre otros. Bueno, pues resulta que en este caso el argumento está bastante reservado, ¿vale? Pero al parecer Tom Cruise interpreta al hombre más poderoso del mundo, les resultará fácil, que lo lleva al apocalipsis. Y bueno, no se sabe mucho más. Así que a ver qué es lo que hace González Iñárritu en este caso. Disclosure Day, Steven Spielberg. Ciencia ficción contemporánea, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo y Colin Firth. Pues en este caso no hay tampoco muchos detalles narrativos, ¿vale? Pero se va a estrenar en salas IMAX y parece que, además de contar el tiempo, tenemos una foto en la que aparece ahí Emily Blunt, pues narrando el tiempo que va a haber, pues además del tiempo se ve por ahí que llegan naves extraterrestres. Así que Dune, parte 3. Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, en fin, más o menos los que estaban en las anteriores, porque también está Javier Bardem, pues el cierre de una trilogía. Entonces, que se había pensado la película como una película completa, no como una trilogía, pero pues ahí está. Hamlet, sí, esta vez es Hamlet, no Hamnet, y que nos presentará de nuevo a Riz Ahmed, que este actor tan estupendo, Timothy Spall, no es nada malo tampoco, Shiva Chada, una nueva adaptación, y que, bueno, pues en esta ocasión parece que se reinterpreta y se actualiza con el presente. ¡Ay, qué necesidad había todo eso! Tendremos una nueva de los Juegos del Hambre, Sunrise on the Reaping, con, por supuesto, Jennifer Lawrence. Ya sabemos que Jennifer Lawrence y Ralph Fiennes y Elle Fanning, entre otros. Jackass 5,
el regreso de esa franquicia a la que pues se humillaba y había mucho dolor físico y todo demás, pues se supone que nos tenemos que reír un poco. Jumanji 3, por si no queríais distintas nuevas partes. México 86, bueno, en este caso es por el Mundial, todo el proceso que llevó a México a convertirse en la sede del Mundial, con los estupendos Daniel Jiménez Cacho y Diego Luna, dirigida por Gabriel Ripstein. A mí esta me apetece mucho, mucho, mucho. Biopic oficial de Michael Jackson, Michael, de Antoine Fuqua. Antoine Fuqua es más bien de dar tortitas, pero bueno, tendremos ese. Minions 3, por si no había suficientes películas para los niños. Moana, versión en acción real. Mortal Kombat 2. Pero. Además de Scary Movie 6, Scream 7 y por supuesto Torrente Presidente, ¿yo qué queréis que os diga? Yo creo que la atracción de este año va a ser La Odisea, de Christopher Nolan. Rodada en IMAX, ¿vale? En celuloide, que mandó a hacer unas cámaras especiales para esto, con Matt Damon, Travis Scott, Tom Holland, Anne Hathaway, en este caso no vestida de Prada, claro, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya y Lupita Nyong'o. Ya solamente con el reparto ni os cuento. Y sobre todo también en cuanto a cine español, a mí hay una que pues es que me entran muchísimas ganas de verla, que es la nueva película dirigida por Rodrigo Sorogoyen y que cuenta con Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo y Marina Foix, El ser querido. Así que a ver si va a conseguir que al final Javier Bardem sea un ser querido. ¿Seguro que no hay más de una película y más de dos que queréis ver este año? Claro que sí. Vámonos todos al cine, pero vámonos sobre todo con la guía y el buen saber de Víctor Alvarado. Un saludo, un abrazo desde Toronto. Os ha hablado Antonio Pelá de Barceló. Hasta la próxima. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.